Ahora, Trump baja el tono en Minneapolis, pero envía al zar de la frontera a controlar las protestas. España regularizará a 840.000 migrantes sin papeles, la mayoría latinoamericanos. Ecuador aumenta 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano. El fuego avanza en la Patagonia Argentina. Nasri Asfura asume la presidencia de Honduras. Tras paralizar el acuerdo con el Mercosur, la Unión Europea anuncia un histórico pacto con India. Comienza el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en Panamá. Bien, y así le damos la bienvenida a una nueva hora de noticias acá en DNews. Hoy, martes 27 de enero de 2026. Soy Cinzia Franceschiello, un gusto acompañarles a nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción. Estamos, como siempre, repasando las informaciones de América Latina y del mundo. Recuerden que pueden acceder a ellas desde la comodidad de su celular, escaneando el código QR que está acá en pantalla. Y también los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X y en nuestro canal de YouTube como @DNewsOK, compartiendo todo el contenido, nuestros videos y las mejores entrevistas por esa vía. Así que los esperamos. Bueno, y comenzamos con este título, la caída del dictador Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado hasta el momento cuando llevamos prácticamente todo el mes de enero en un complicado, tedioso proceso de la vuelta a la libertad en Venezuela? Sobre todo con la mirada puesta en las distintas liberaciones de presos políticos, un proceso que ha sido muy tedioso, muy doloroso para los familiares que tienen años incluso esperando noticias de sus seres queridos. En toda esta situación, ¿qué dice el presidente de Estados Unidos? Pues celebra que haya un aceleramiento en este proceso de liberación de presos políticos. Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado y que este ritmo aumentará en los próximos tiempos. Agradezco a los líderes venezolanos por aceptar este poderoso gesto humanitario. Así lo dice el presidente Donald Trump, ¿no? Él celebra justamente que se estén liberando presos políticos a un ritmo acelerado. ¿Qué piensan los familiares de los presos políticos? ¿Será que también piensan que esto está ocurriendo de manera veloz? ¿Sienten que esté aumentando el ritmo? Bueno, la verdad es que la información la recibimos muy a cuentagotas, información muy escasa, que por cierto va difundiendo la ONG Foro Penal. Nosotros lo tenemos conectado al presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, mejor dicho, y pues un gusto poder conversar contigo, Alfredo. Mucho que hablar, muchísimo trabajo y además toda esta preocupación e incertidumbre que viven los familiares y ustedes también desde Foro Penal. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, mucho gusto. A la orden. Bueno, para hablar de lo que ha sido este proceso para ustedes, ¿no? ¿Cómo reciben esta declaración del presidente Trump, Alfredo, diciendo que es un proceso acelerado?
Bueno, nosotros le damos la bienvenida pues a todas las excarcelaciones que se están produciendo. Lo cierto es que del domingo y ayer y hoy se están produciendo, sí, ya un tipo de excarcelaciones más acelerado. Veníamos en un estancamiento hasta el domingo pasado. Solo teníamos registradas 151 personas excarceladas desde el 8 de enero, que fue el día en que se hizo el anuncio que iban a excarcelar un número significativo de personas. Ujú. Y solo entre domingo y lunes hemos registrado más de 115 concretamente excarcelaciones que esperemos se vayan sumando más. Entre los dos Ciertamente días. eh, en los días domingo y lunes y todavía estamos picando otros casos. Quiere decir que en estos 2 días proporcionalmente sí podemos decir que se ha acelerado en Ok. comparación obviamente con la lentitud Ujú. que existía en más de 2 semanas entre el 8 de enero y y el domingo. Ahora bien, más allá de eso, lo cierto es que se mantienen más de 700 presos políticos todavía por Ujú. ser liberados, y después hablamos de esa palabra, porque no son liberados realmente, ese es otro de los problemas, sino simplemente salen de la cárcel, pero se mantienen con medidas restrictivas a su libertad. Ujú. Pero el hecho está en que estamos esperando, y es lo bueno, digamos, vamos a llamarlo así, de este anuncio, no sé qué tanto impulsaría, siendo que realmente, y eso ya se ha dicho, que tienen conversaciones directas con el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Lo que esperamos es que ciertamente esta aspiración se mantenga y que se liberen a todos los presos políticos que están todavía encarcelados. Y debo decirlo, hay casos, por decir, algunos de ellos todavía de dirigentes, vamos a llamarlos políticos muy cercanos a María Corina Machado, como Juan Carlos Juanipa, que está todavía preso, Perkins Rocha o Abierta la Zona, defensor de derechos humanos, todavía preso, o Eduardo Torres, otro abogado defensor de derechos humanos, todavía preso, y así mujeres y hombres que se mantienen privados de libertad, que esperemos pues que esto, vamos a llamarlo, que ciertamente haya una verdadera aceleración y no simples gestos, ¿no? Que en Eh, definitiva no se trata de gestos humanitarios como tal, sino se trata de justicia pues, que merecen estas personas privadas de libertad. Sí, Alfredo, nosotros sabemos que para ustedes ha sido muy complicado este proceso de poder contabilizar quiénes salen, cuántos han salido, cuántos se comunican con sus respectivos familiares, cómo han llevado a cabo estos días ustedes esa situación de poderlos contabilizar, hablan directamente con sus familiares, llevan el propio registro, porque es que el régimen no comparte las listas oficiales de quienes han sido excarcelados. Sí, es bueno el punto, ya que hombre, hemos recibido ataques el día de ayer uno y así constantemente de que nosotros como que nuestras listas no son creíbles o digámoslo verdaderas por parte del gobierno. Sin embargo, el punto, como lo hemos dicho, es que nosotros no somos los que escarcelamos, menos aún los que encarcelamos. No tenemos las llaves de las cárceles. El gobierno debería señalar concretamente a quiénes ha escarcelado. ¿Por qué? Porque se habla del lado nuestro, estamos hablando de 271 hasta ahora verificados que han escarcelado desde el 8 de enero. El gobierno habla incluso de más de 600 y suma del año pasado, etcétera. Hace lamentablemente, confunde con las cifras y pareciera que las aumenta. El hecho es que, ¿quién es la pregunta? Bueno, aquí estamos hablando de presos políticos que obviamente el gobierno, obviamente no, pero que el gobierno ni siquiera reconoce, sino ellos Claro. dicen que escarcelan personas sin decir concretamente quiénes son. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es que sean concretamente los presos políticos que están arbitrariamente allí encarcelados y que están definidos y lo hemos verificado en listas específicas que incluso hemos hecho llegar al gobierno venezolano. Lo que quiere decir que obviamente pues, están incluyendo o se pareciera pues que hay personas que escarcelan que no están dentro de este grupo de presos políticos. Y repito, tan es así que quedan personas que son evidentemente incluso emblemáticos, conocidos presos políticos como los que les comentaba, Javier Tarazona o Juan Carlos Juanipa, que están todavía privados de libertad y no han sido escarcelados. Y nuestro llamado es pues enseñar, bueno, a quienes han encarcelado, si ustedes quieren decir que son 600 y tanto, dígame quiénes, porque lo que nosotros tenemos verificado de presos políticos, no de cualquier persona que haya sido preso común,
son 271 personas hasta ahora. Sí, nos hablabas del equipo directo de María Corina. Alfredo, ¿tú consideras que hay presos de mayor importancia, de mayor relevancia, que son fichas clave para el régimen en este proceso de negociación? Hablamos también, por ejemplo, de Nahuel Gallo, de los argentinos, que sabemos hay, digamos, tanto misterio con ellos, información prácticamente nula. En ese sentido, ¿tienen sus fichas más fuertes? Esto es un excelente pues, análisis que lo hemos, pues nosotros llevamos más de 20 años con foro penal, yo directamente representando más de 15.000 personas, ¿no? La represión ha sido efectiva y es el pilar de sostenibilidad, el pilar fundamental de sostenibilidad del régimen venezolano, así como de otros como, digamos, Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? Ahora bien, hay sí los presos políticos son fichas de negociación de diferente tipo y lamentablemente son valores que incluso aumentan de precio, vamos a Ujú. llamarlo de beneficio, que va, incluso depende del tiempo de la persona que así representa, llámese a un grupo político, por ejemplo, a un colectivo como los defensores de derechos humanos, como es el caso de Javier Tarazona, además. ¿No? Pero sí, lamentablemente, personas que valoran el sentido de valor político, es decir, los presos políticos son como un botín, así lo hemos dicho, monedas de cambio que se utilizan para obtener beneficios. El caso de Nahuel Gallo, Nahuel Agustín Gallo, por cierto, que conocemos del primer día en conversaciones con la familia, etcétera, incluso con su hijo pequeño de nombre Héctor, que lo hemos visto constantemente y esperando a su padre, etcétera. No le han permitido acceso a la familia, no se conoce su estado de salud al día de hoy, solo sabemos por información indirecta de los que han salido incluso recientemente de él. Obviamente, por el reclamo que ha hecho el gobierno argentino, pareciera ser una ficha de un valor que no sabemos qué beneficios tiene. Y a veces no se sabe, ni siquiera, porque es un punto importante eso que dices, porque la gente a veces te pregunta, bueno, pero ¿qué beneficio tiene, por decirte, un alemán que fue liberado recientemente de nombre Pascal, o qué beneficio tiene un holandés que estuvo liberado, una holandesa de nombre Angelique que estuvo liberada, que era simplemente la parte de un barco, el N-35, que estaba haciendo submarinismo, pues, por el Caribe y así lo detuvieron simplemente porque eran todos extranjeros. Muchas veces el beneficio es esperar a ver qué obtienen en un futuro, así lo hemos dicho. Y se ha visto que hay casos muy concretos de intercambio, por ejemplo, con los Estados Unidos. Ha habido intercambio incluso con otros presos, detienen a unos americanos y los intercambian por otros presos que tienen allá, pero otras veces son beneficios políticos de alivio, por ejemplo, de sanciones, etcétera, etcétera. El problema aquí, el problema aquí es que ciertamente son utilizados como monedas de cambio, pero el problema es quién las intercambia. Entonces, si hay quien intercambie esas monedas de cambio, es decir, si hay quien que otorgue un beneficio para obtener esa moneda, pues en quien entregue algo para intercambiarlo por esa moneda, bueno, le hace también el juego a esa puerta giratoria, porque en definitiva, si yo sé como régimen que utilizo a estas personas como mecanismo de cambio, repito, para obtener beneficios políticos, y los obtengo, pues obviamente voy a encarcelar nuevas personas para obtener Mm, nuevos beneficios. Y eso ujú, es lo que pasa con los extranjeros. claro. Encarcelan personas porque ya han sabido que en algún momento la pueden utilizar, incluso a veces solo para que un gobierno legitime públicamente al régimen venezolano. Ujú. Alfredo, y sobre los extranjeros, ¿se han registrado nuevos arrestos en este año? Porque quería preguntarte especialmente del movimiento en enero, ¿no? ¿Ha mermado a raíz de la captura de Maduro? ¿Siguen con el objetivo? Porque escuchábamos detenciones de periodistas que luego eran liberados, pero digamos, como la información es tan difícil para acceder, ¿cómo han manejado el tema de los extranjeros y de los arrestos en este enero? Bueno, ciertamente después de esta situación del 3 de enero no se ha activado lo que llamamos nosotros el sistema represivo, la maquinaria represiva. A pesar de que el monstruo está ahí, no se ha Ujú. desmantelado ese sistema represivo, todavía presos políticos, o sea, todavía hay ese sistema de custodia y represión.
no se han encarcelado nuevas personas. Esto, digamos, es positivo en el sentido de que no ha Claro. habido esa puerta giratoria inmediata, ¿no? Por eso Sí. seguimos apostando y seguimos abiertos incluso a que este proceso continúe, no solo en la liberación total de presos políticos, como decía, sino también en que el sistema represivo se desmantele y que nos sirva pues para que encarcelen no solo extranjeros, sino cualquier persona que piense distinto o de una manera se exprese Claro. libremente en Venezuela. Claro, Alfredo, no quisiera robarte más tiempo, pero sí tengo que preguntarte por la situación dentro de las cárceles. Yo no sé si es posible acceder a esta información. Me imagino que por los presos que han salido liberados, desde la captura de Maduro, desde la extracción, cómo se registran las torturas en estos centros de detención que sabemos son inhumanas, innombrables, o sea, difíciles de explicar, pero ha mermado. ¿Cómo están ellos, los presos políticos, dentro de las cárceles actualmente en esos centros de reclusión? Bueno, el solo mantenerlos sin acceso a visitas, sin posibilidad de llamadas, sin acceso a abogados, porque desde el año pasado se ha prohibido por completo la Ujú. defensa privada. Yo he entrado, digamos, yo conozco todos los centros de reclusión por dentro, pero obviamente no cuando no estamos, no en las celdas específicamente, sino en lugares de visita, pero ya eso ni siquiera eso lo tenemos al día de hoy. Pero se Mm. ha sabido, la situación es igual. Es decir, se están produciendo excarcelaciones, sin embargo la situación dentro del Rodeo 1, que es uno de los centros más terribles, yo oía hoy, por ejemplo, a una persona que apoyamos a la familia, digo las familias porque no nos daban acto a eso, el caso de Marcos Madrid, un peruano recientemente excarcelado, y oía el testimonio del que lo entrevistaron, y bueno, la situación obviamente es más o menos la misma que hemos oído de muchos testimonios, que todavía se mantiene ahí, pero el solo aislar a las personas allí ya de por sí es tortura. El solo no Claro. permitir la incertidumbre de no saber en qué situación están, ni siquiera de saber cuál es el proceso judicial que tienen, así como este laberinto kafkiano, ¿no? Tomado de Kafka, del proceso, que la persona no sabe pues ni siquiera en qué situación está, es ya de por sí una tortura. Pero además, Claro. lo que dicen de las torturas físicas, etcétera, mentales que ocurren ahí son realmente terribles, pero repito, cada caso tiene un cuento particular realmente macabro, ¿no? Sí, totalmente, Alfredo. Creo que la palabra macabro, bueno, como te decía al inicio, no es difícil calcularlo con palabras, incluso definirlo, y lamentable. Nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu relato, compartir con toda la audiencia de América Latina lo que está pasando hoy en Venezuela, y bueno, también pues un agradecimiento por la labor que hacen desde el Foro Penal, ¿no? Porque pues comparten información, apoyan a las familias, están ahí a pie de lucha, y es realmente valioso todo lo que hacen, Alfredo. Muchas gracias, siempre a la orden. Gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de esta gran polémica en España con lo que llaman un proceso extraordinario de regularización de personas inmigrantes, un proceso que fue pactado por el partido Podemos en alianza con el gobierno español y que busca pues poder regularizar a lo que ellos llaman unas 500.000 personas irregulares en España, aunque pues distintos sectores hablan que la cifra real es más de 800.000 inmigrantes que se encuentran en estado irregular. ¿Y cuál es la noticia para nosotros los latinoamericanos? Pues más del 90% de estos migrantes irregulares, sin papeles aún, en España, son latinos. ¿De dónde provienen? Bueno, 290.000 de Colombia, de Perú unos 110.000, de Honduras
Honduras 90.000 y ya después tenemos pues nacionalidades africanas de 50.000 inmigrantes, asiáticos serían 15.000 y europeos 14.000 los que se encuentran actualmente en España de manera irregular. Bueno, con este proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes, se espera poder ya brindar la residencia oficial a aquellas personas que tengan al menos 5 meses en el país. Por otro lado, desde el Vox dicen que van a recurrir ante el Tribunal Supremo pues este decreto, ¿no? Lo van a enviar porque desean que se detenga inmediatamente cualquier regularización extraordinaria de migrantes, culpando al Partido Socialista de dañar el país, todo con tal de que Pedro Sánchez permanezca un rato más en el gobierno. Y desde el Vox dicen que se oponen a la invasión, a la ruptura de identidad y al colapso de los servicios públicos en España. Muy bien, nos vamos hasta Sicilia, Italia. Miren estas imágenes impresionantes de un deslizamiento de tierra causado por las intensas lluvias que provocó el colapso de viviendas y edificaciones en el pueblo de Niscemi. Uno de sus barrios quedó al borde de un barranco en este incidente que obligó a evacuar a unas 1.000 personas y que mantiene a las autoridades en máxima alerta. Son impactantes las imágenes de estos edificios suspendidos al borde de un gran desnivel. Muchas comunidades que quedaron literalmente al borde del abismo y unas 300 familias que tuvieron que ser reubicadas en otras viviendas ante esta situación crítica que se vive en Sicilia. Bueno, nos vamos a ir hasta los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en Minneapolis ante todo este conflicto ciudadano y pues las redadas del ICE, el servicio de inmigración, ¿no? Este servicio de control de aduanas? Pues vamos a repasar todos los detalles porque el presidente Donald Trump confirmó que el zar de las fronteras llega a Minneapolis, se va a encargar de dirigir toda la situación en el ICE desde esta localidad y además que le va a responder directamente a la Casa Blanca, una persona de la más alta confianza del presidente Donald Trump que se va a comunicar directamente con su administración luego de que hayamos visto, por supuesto, estos fallecimientos en los últimos días que generaron muchísimo revuelo en
entre toda la comunidad, fallecimiento, asesinatos de ciudadanos americanos, además, que estaban allí en las protestas en contra del ICE, alzando la voz en contra de lo que consideran estas redadas ilegales, redadas injustificadas. Bueno, estas imágenes que, como sabemos, le dieron la vuelta al mundo en el momento exacto en el que fue asesinado este ciudadano en Minneapolis, y que ahora, pues, Tom Homan llega a Minnesota para asumir el control directo de las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Mientras tanto, Gregory Bobino, el comandante de la patrulla fronteriza, abandona la ciudad. Estos son los cambios en el comando de la misión de la patrulla fronteriza en Minneapolis. Es una reorganización del liderazgo de la Operación Federal de Control Migratorio. Bueno, esas eran las imágenes de la ciudadanía protestando frente a la residencia de Bobino. Mientras tanto, también ha habido muchas protestas, pero en contra del accionar de Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional, que ya se está gestando un juicio político en su contra, con el respaldo de unos 120 legisladores que esperan que Kristi Noem dé la cara ante el Congreso, en especial tras el fallecimiento de Alex Preti en estas protestas que desde su administración dicen que Alex pues estaba incitando al caos, estaba incitando a la violencia, y por supuesto los videos que hemos visto contradicen totalmente el accionar del ICE, comandado por Kristi Noem, quien por supuesto alegan que no está a la altura de este reto, que no está a la altura de pues poder continuar con sus funciones. ¿Qué dice Donald Trump? Él mantiene absoluta confianza en la titular de Seguridad Nacional a pesar de los hechos en Minnesota. ¿Sabías que estamos por vivir el mundial más grande de la historia? Te cuento que D-Sports va a ser el único en transmitir toda la Copa Mundial de la FIFA. Los 104 partidos. Esto es una locura. La cobertura más completa la tienes en DirecTV y Digo.